Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vamos con una estrategia en la cual no nos va a hacer falta salir de nuestro exchange de Binx. No vamos a necesitar de TradingView, podemos configurarlo todo desde aquí. Esta es una estrategia que si se ejecuta correctamente nos va a dejar muy buenos profits, una buena gestión de riesgo, lo que quiere decir que vamos a poder colocar un stop loss pequeñito y vamos a poder alargar la operación a favor de la tendencia. Lo vais a ver muy fácilmente. Vamos a la pestaña de indicadores. En primer lugar, ya que estamos en 5 minutos, nos vamos a aprovechar de una EMA tendencial que vais a ver ahora cuál es, muchos ya la conoceréis. Vamos a media móvil exponencial, vamos a darle una vez y en entrada de datos le vamos a poner el valor de 660. Vamos a dejar este mismo color y opacidad y grosor al máximo. Bueno, para las personas nuevas, aquellas personas que todavía llevan poco tiempo en el canal, no sabéis por qué uso una EMA de 660 para la tendencia cuando estoy en 5 minutos. Bueno, pues es muy fácil. Esta EMA representa la tendencia en una hora. Si no ponemos esta EMA de 660, deberíamos de ir a ver la tendencia horaria y después volver a la temporalidad de 5 minutos. Pero en este caso he hecho un cálculo, ya lo he explicado, pero como digo, para aquellas personas nuevas lo voy a volver a explicar. Normalmente la EMA o media móvil exponencial que se usa en temporalidad de 5 minutos es la de 55 periodos. Entonces yo he hecho un cálculo matemático que es multiplicar esos 55 periodos por 5 minutos que dura una vela de estas en 5 minutos, ¿de acuerdo? Y el resultado que nos da lo vamos a multiplicar por 60 minutos que dura una vela en H1, ¿vale? Y nos da como resultado 660. Es un cálculo matemático que podéis aplicar en otras circunstancias, ¿de acuerdo? Bueno, vamos de nuevo a indicadores y ahora vamos a escoger, vamos a poner la palabra EMA de nuevo, pero ahora fijaros aquí, media móvil de doble canal, vamos a darle 2 veces. Fijaros, media móvil exponencial EMA de doble canal, una vez y otra vez. Ahí lo tenemos. La primera le vamos a dar un valor de 50, la vamos a poner de color amarillo, opacidad al máximo y así se queda. La otra le vamos a dar una longitud de 21 en este caso y en estilo le vamos a poner blanca, opacidad al máximo y grosor un segundo nivel de grosor, ahí que se vea un poco más gruesa que la amarilla. Y por último, como no, ya que lo he mencionado antes, así podéis hacer la comparativa, vamos a escoger la EMA de 55 porque eso nos va a indicar la tendencia real en 5 minutos sin tener en cuenta la tendencia en una hora, ¿vale? Vamos a media móvil exponencial y aquí le damos, a ver, lo bueno que tiene colocar indicadores en el propio exchange es que no tenemos un límite, como por ejemplo en TradingView si lo tenemos, por ejemplo, la versión gratuita. En la versión gratuita de TradingView solamente permite 3 indicadores. Aquí estamos en nuestro exchange, con lo cual podemos añadir si queremos todos los indicadores, ¿vale? Bueno, lo que os decía, 55 en longitud, en estilo vamos a dejar este color y también le vamos a dar un grosor importante. Ahí le tenemos. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en pantalla. Vamos a poner pantalla completa y vamos a comenzar a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx. Aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro.
Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Fijaros bien en lo que tenemos en pantalla. Estamos en 5 minutos. Nosotros en esta estrategia vamos a ir siempre a favor de la tendencia, no solo a favor de la tendencia general, sino, a ser posible, también a favor de la tendencia en 5 minutos, que nos la marca esta otra EMA gruesa azul más clarita, que serían, por ejemplo, tramos como este, tramos como este otro, tramos también como este. Fijaros que aquí también toma una tendencia bajista. Siempre hay que ir a favor de la tendencia. Podéis poner simplemente una EMA, cualquiera de las dos. Yo os recomiendo poner las dos porque así tenemos una doble referencia, es un doble refuerzo. Y ya que aquí en nuestro exchange no tenemos ningún problema de limitaciones, pues no nos molesta nada, ¿vale? Vamos a borrar esos dibujos que he hecho. Y bien, entonces nosotros, ¿cuándo vamos a hacer las entradas? En este caso en short, porque estamos a favor de la tendencia. No vamos a operar en long mientras estemos en estas condiciones. Mientras esta EMA de 660 esté bajista, no vamos a hacer operaciones en long, solamente en short. Bien, ¿y ahora cuándo? Bueno, vamos a poner el zoom para que lo veáis bien. Nosotros vamos a hacer operaciones en short después de que la EMA de doble canal blanca cruce por encima de la EMA de doble canal amarilla. Vemos el cruce, pero ¿entramos justo después del cruce? No, hay que esperar un retroceso, que lo tenemos aquí. Vamos a quitar esta de 55 porque si no hay aquí una maraña de medias y no os vais a enterar. Ahí está bien, ¿vale? Ahora que sabemos que la tendencia es bajista, os he puesto la de 55 para que vierais que la de 55 tiene sus altibajos y sus zonas de rango, pero esta de 660 nos mide la tendencia general horaria. Vale, hasta ahí bien. Bueno, lo que os estaba comentando, cruce, EMA de doble canal, pasa por encima de arriba hacia abajo haciendo un cruce. Este es el punto que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo entramos? Bueno, pues cuando haya un retroceso. Ahora sí que voy a sacar el pincel. Aquí vemos que se produce el cruce, pero aquí no entramos. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Tiene que haber un retroceso que venga a tocar la EMA de doble canal de color amarillo. Ahí lo tenemos. Ese sería el punto de entrada, amigos. Ese. Vamos a coger la herramienta de posición corta. Si este es el punto de entrada, vamos a ver. Aquí la gestión de riesgo es bastante personal. Yo, por ejemplo, cuando estoy en 15 minutos, me marco un 70% en 15 minutos. Aquí, como estamos en 5 minutos, pues tendríamos que dividir 70 entre 3. 70 entre 3 me da 23,33. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces vamos a poner 23,33. Bueno, aproximado, ¿vale? Podemos poner 24, no pasa nada, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, en 15 minutos, yo normalmente en el backtesting que estoy haciendo ahora mismo con otras estrategias, me suelo marcar un 0,50%. Esto sin aplicar el apalancamiento, 0,50. Entonces aquí tendríamos que dividirlo entre 3. Pero en esta estrategia me he dado cuenta de que podemos alargar más la operación. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar muy fácilmente. En otras estrategias, como es la número 8, que ya la mayoría conocéis, si no os dejo el vídeo por aquí arriba donde lo explico todo, ahí lo tenéis. Ahí me marco un 5% frente a un 7%, pero porque no voy a favor de la tendencia en la mayoría de las veces, sino que lo que hago es tomar retrocesos. Pero aquí es diferente, porque aquí vamos a favor de la tendencia general, entonces el mismo precio empuja a que podamos alargar un poco el take profit. Y entonces nos vamos a basar en soportes y resistencias, ¿vale? Aquí lo tenemos. Ahí tenemos una zona fuerte de mecha a mecha, ¿vale? Entonces podemos alargar la operación hasta que toque esa zona. Estamos hablando de 1,40%, que si lo multiplicamos por un apalancamiento de 10x nos daría un 14%.
un 14% de ganancia en temporalidad de 5 minutos es una salvajada, y lo estáis viendo. Bien, aquí vemos que tenemos otra operación, pero en la cual no se ha llegado a producir el cruce muy claro. Si ponemos el zoom, vemos que ha llegado hasta aquí y otra vez vuelve a coger impulso hacia abajo. ¿Podríamos tomarlo como entrada? Sí, podríamos tomarlo como entrada, porque vienen de arriba hacia abajo, aunque no se haya producido el cruce. Pero bueno, fijaros, si hubiéramos entrado cuando el retroceso, que sería este punto, justo, fijaros también otra vez toda la bajada que hubiéramos tenido. En este caso sería incluso más, 1.63%, siempre tomando como referencia zonas bajas. Si no vemos ningún soporte ni ninguna resistencia a la vista, pues no dejamos la operación correr tanto, la dejamos hasta el soporte que ya sabemos que existe. No pasa nada, no hay por qué ser avariciosos, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos con un 1%, que con un 10x estaríamos hablando de un 10%. Vale, hasta ahí todo correcto. Vamos a analizar hacia atrás. Bueno, estas son las dos operaciones que tenemos. Esta, ya veis, el cruce es hacia arriba, esta no sirve. Tiene que ser el cruce, la EMA de doble canal blanca, cruzando, pero de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Así que esto lo marco como que no es válido. Bueno, vamos a ver aquí otra. Vamos a ver. Vemos aquí un cruce claro, ahí lo tenemos. Bueno, aquí no hace falta ni esperar retroceso, simplemente cogemos esta zona. ¿Por qué? Porque nada más cruzar, fijaros hasta dónde ha venido el precio, hasta esta zona, que también la voy a marcar porque es una zona, en este caso, de resistencia. Mirarla bien, ¿vale? Creo que se ve perfectamente que aquí el precio se ha resistido, aquí el precio se ha resistido y aquí el precio se ha resistido. Entonces ese es el punto de entrada, justo después del cruce y aquí arriba. Vale, quiero dejarlo bien claro todo para que la estrategia se entienda. Posición corta, desde aquí, ¿vale? Fijaros que nada es casual, y ahora vais a ver por qué. Nada es casual, porque elijo este punto de salida y no otro. Fijaros la zona, mirar, estamos en otra zona también donde el precio se ha resistido a bajar, ¿vale? Y aquí lo mismo, y aquí el profit es de un 0,85, que no está nada mal, casi es un 1%, casi es un 1%. Con un 10 de apalancamiento serían 0,85, pues un 8,5% de beneficio en esa operación. Seguimos analizando hacia atrás. Bueno, aquí vemos que no hubo cruce, parecía que iba a haber cruce. Voy a poner el zoom que se vea bien. No hubo cruce, se tocaron, pero no hubo cruce. Ahí ha pasado lo mismo que en esta otra, que os dije que no se habían cruzado. Son operaciones que podéis arriesgar a hacer o seguir el patrón simplemente a rajatabla. Vamos con otra. Esta tampoco es válida porque el cruce es hacia arriba. Y aquí tenemos otra, ¿vale? Aquí tenemos un cruce otra vez. Vamos a seguir otra vez con el mismo patrón. Esperamos después del cruce a que haya una reversión del precio y a que el precio venga a tocar la EMA de doble canal amarilla. ¿Dónde está ese punto? Bueno, pues ese punto está justamente aquí. Posición corta. Tenemos aquí abajo el soporte de antes, no me hace falta dibujarlo otra vez. Mirar el stop loss tan pequeñito que estoy poniendo en todas las operaciones en comparación con el take profit. Es una gestión de riesgo muy buena, porque aunque estemos perdiendo el 70% de las operaciones, que no va a ser así, estaríamos en beneficios, ¿vale? Porque estamos ganando 5 veces más de lo que perdemos. Vale, otra operación que hubiera sido ganadora. Mirar dónde está el cruce, mirar dónde está el cruce y mirar dónde hacemos la entrada. No entrar en el cruce, que no os puedan las emociones. Mirar que después del cruce hay 1, 2, 3, 4 velas bajistas, pero el precio tiene que venir a buscar la EMA de doble canal de color amarillo. Y bueno, como todas estas, os vais a encontrar con muchas. Lógicamente, como en cualquier estrategia, no todas las operaciones van a ser ganadoras, ¿de acuerdo? Eso no existe en ninguna estrategia. Yo os recomiendo que os cojáis la hoja de Excel, la hoja de cálculo que he compartido con vosotros ya en un vídeo, creo que es el que os he dejado por ahí antes. Si no, buscarlo, ¿vale? Está en la lista de reproducción de trading y ahí os descargáis la hoja de cálculo, porque es que eso es muy importante para poder ir anotando todo. Podéis anotar el stop loss, podéis anotar el take profit, podéis hacer todos los cálculos que queráis. Pues ya dicho esto, espero que el vídeo os haya sido de interés.
Si es así, dejarle un buen like, porque así lo vais a poder ver las veces que os dé la gana. Por otro lado, quien no esté suscrito al canal, que se suscriba y active las notificaciones. Más que nada porque estoy subiendo vídeos a cualquier hora. Igual subo un vídeo a las 12 de la mañana como lo subo a las 12 de la noche. Así que si no tienes las notificaciones activas, no te vas a enterar cuando subo un vídeo. Por otro lado, los que no estéis dentro del grupo de Telegram podéis uniros cuando queráis. Voy a dejar todos los links de interés en la descripción de este vídeo. Y ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!